La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Sí, crisis protestante en el tema de la salvación y la justificación por la sola fe, sin obras, lo cual se suscita a raíz de los descubrimientos de muchos escritos relacionados a varios libros de la Biblia y otros extrabíblicos en las cuevas de Qumran. Qumran queda pues allá en el Mar Muerto, cerca de Jerusalén. Nuestros hermanos evangélicos tienen una doctrina que se llama sola fe, que se refiere a que solamente uno se salva por tener fe en Cristo y nada más. De las obras, las buenas obras, incluso las obras pues cristianas, las que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a realizar, no cuentan. Solamente cuenta creer en Jesús, nada más. Ni siquiera puedes guardar los mandamientos. Bien, y pues nos achacan a nosotros los católicos que creemos, escuchen bien, ellos nos tildan a nosotros los católicos que nosotros creemos que somos salvados por las obras, solamente por hacer obras. Y eso, lamentablemente, pues es falso. Es falso, es una calumnia, es un engaño. Y así lo enseñan y así creen todos los evangélicos, si no todos, la mayoría, pues de que falsamente que nosotros solamente seríamos salvos por las obras, lo cual es falso. Nosotros, conforme a como lo enseña el Evangelio, lo enseñan las cartas apostólicas, creemos que somos salvados por tener fe, sí, tener fe, pero no una sola fe, sino una fe activa en el amor, como bien lo ha enseñado San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 6, cuyo texto voy a leerlo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y Pablo nos está hablando de una fe activa, una fe que obra, una fe que ejecuta obras, pero a la luz del amor, llevados por el amor, conducidas estas obras por el amor, pero no la circuncisión. Como los judíos creían que al realizar esta acción, esta obra, formaban parte del pacto con Dios, se hacían miembros del pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel, y con ello ya eran salvados. Amén de otras obras que ellos tenían que realizar. Bien, ahora bien, la Biblia por ningún lado nos habla de texto alguno que enseñe que solo la fe nos salva, ¿no? Eso lo enseñó Martín Lutero, allá por 1517, ¿no? Que iba dándole forma a su pensamiento luterano, pero eso no está en la Biblia, no hay ningún pasaje bíblico que diga solo la fe nos salva. Es claro, cuando tradujo la Biblia al alemán, cuando él hizo su Biblia, pues sí le agregó la palabra sola a la palabra fe, ahí en Romanos capítulo 3, versículo 28, el cual dice textualmente, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero justamente en este texto, Lutero le agrega la palabra sola y queda así, ¿no? El hombre es justificado por la fe sola. Claro, esto causó un gran problema en el mundo protestante que se estaba separando del catolicismo y tuvo que retractarse, ¿no? Y luego las
Biblias, las primeras Biblias protestantes que surgieron, como la de Reina Valera, y allá por 1569, y las siguientes, pues mantenían que el hombre es justificado por la fe, no por la fe sola o sola fe, no. Pero, ¿qué es esto de las obras de la ley? Es lo que hoy día vamos a profundizar a la luz de los descubrimientos de documentos ahí en las cuevas de Qumran. Y esto ha creado un gran conflicto, porque a raíz de estos descubrimientos, de los estudios que se han realizado de todos estos escritos, ya varios protestantes eruditos han encontrado que la fe sola del protestantismo se derrumba, pues porque cuando estos documentos, estos escritos del Qumran, nos están mostrando, aparte de lo que en la Biblia aparece de obras de la ley, que no profundiza San Pablo, porque es San Pablo el que utiliza este término, pero acá en Qumran se ha encontrado ya testimonio del uso de las obras de la ley, y vamos a ver que no se están refiriendo a las obras evangélicas que nuestro Señor Jesucristo nos manda hacer a los cristianos, ¿no? Sino son otro tipo de leyes que se refieren a la purificación, al sábado judío o sábado y descanso judío, alimentos, dietas, etcétera. Pero no para nada se refiere a las obras buenas. Bien. Entonces, esto ha indicado al catolicismo, ha reafirmado lo que la fe católica durante 2000 años ha venido enseñando, de que esta fe es una fe activa en el amor, es una fe que tiene que demostrarse con obras, que se vivencia con las obras, si no sería una fe muerta. Y en ese sentido, esta fe que obra es necesaria para la salvación. Bien, con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Muy bien, hermanos. Ahora nosotros queremos decir, como lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8 y 9, nosotros creemos como católicos que somos salvados por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Nadie realizó ninguna obra para salvar a otros, excepto Jesucristo. Su muerte en la cruz, ¿no? Su sangre derramada en la cruz y su resurrección es lo que nos trae a nosotros la vida, la salvación. Obviamente, a partir de ahí, ¿no? Ya tenemos que hacer obras de santidad, obras de misericordia, obras cristianas que nos ayuden a vivenciar esa fe. Entonces, primero nosotros creemos que somos salvados por la gracia de Dios. Segundo, la fe en Jesucristo. Sí, nosotros 2000 años hemos venido transmitiendo la fe en Jesucristo. Los hermanos evangélicos, primero protestantes, que nacen a partir de 1517 en adelante, 1521, en que ya Martín Lutero pues es separado de la iglesia, empiezan a formarse ya los primeros protestantes. Jamás nosotros como católicos dejamos de enseñar la fe en Cristo, que la fe en Cristo es la que nos justifica, la que nos alcanza esta regeneración y esta santificación. Bien, entonces eso nosotros lo encontramos ahí, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que por él tengamos vida eterna, como lo dice la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, que lo voy a parafrasear, ¿no? Que dice pues que tenemos que proclamar a Jesús con nuestros labios y creer que Él es, que resucitó con todo nuestro corazón. Bien, entonces todo eso nosotros lo creemos, porque así la iglesia lo dejó escrito en la carta a los Romanos, en los evangelios y en otros documentos más, etcétera. Pero igual también Cristo nos llama a hacer obras cristianas
cristianas, obras de misericordia o de caridad cristiana para alcanzar la salvación, como lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 25, versículo 34 en adelante, cuando nos habla de las ovejas a su derecha y de los cabritos a su izquierda. Pero lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué es esto de Qumran? Vamos a ver, ¿no? Lo que es Qumran, lo que son las obras de la ley, que no se refiere a obras cristianas. Esta idea, este concepto de obras de la ley, no son propias del cristianismo, sino de una secta del judaísmo. Y que estos escritos encontrados en Qumran nos van a dar luz, y a partir de aquí, pues, es que están haciendo esta crisis protestante. Ya muchos eruditos, muchos estudiosos, teólogos protestantes están dando cuenta de que Pablo se refería a otra cosa muy distinta de las obras de la ley, a lo que muchos protestantes, pues, pensaban. Bien, vamos a ver, vámonos a Qumran a ver, pero antes de esto, queremos decir lo siguiente, para sustentar un poco más lo que nosotros como católicos creemos en relación a la salvación por la gracia y la justificación por la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 620, nos señala lo siguiente: nuestra salvación procede de la iniciativa del amor de Dios hacia nosotros. Es Dios, pues, hermanos, Dios nos provee de su misericordia, tal como lo leemos, pues, en Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿no? Salvados por la gracia, mediante la fe. Luego Tito capítulo 3, versículo 5 nos dice: Él, o sea, Dios, nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Ya, en otras palabras, es Dios el que nos salvó por su libertad, por pura gracia, gratuitamente, no por ninguna obra. Nadie, ningún humano, excepto Cristo, hizo alguna obra para que nos mereciéramos nosotros la salvación. Solo Cristo, nada más. Cristo hizo este acto. Y nos es alcanzado por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Y se refiere al bautismo, momento o sacramento en el cual nosotros proclamamos que Cristo es Dios, es nuestro Salvador. Bien, luego el numeral 621 nos dice: Jesús se ofreció libremente por nuestra salvación. Eso es lo que creemos, que Cristo es el que nos alcanza la salvación, y por eso es que tenemos fe en Cristo. Ahora, esto no solamente es que ya tenemos fe y punto, y nada más que tenemos que tener fe, no, porque vamos a ver lo que nos dice Efesios 2, capítulo 8 y Tito, capítulo 3, versículos 5 en adelante. Vayamos a Efesios 2, 8. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios, un don, un regalo de Dios, algo gratuito. Versículo 9. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. Exacto, no hay obra alguna antes ¿no? Que haya hecho algún hombre, sino la única obra es la de Cristo, que murió por nosotros. Versículo 10. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, o sea, somos una creación nueva, en orden a las buenas obras, repito, a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Y no se está refiriendo, ojo, a las obras de los judíos, que era la circuncisión. El versículo 11 lo va a aclarar, es muy diferente. Versículo 11, y así que recordad cómo en otro tiempo vosotros los gentiles, según la carne, llamados incircuncisos, los gentiles se les llamaban incircuncisos, por la que se llama circuncisión, por una operación practicada en la carne, o sea, en el prepucio del pene, ¿no? Bien, entonces estas eran las obras de los judíos. Y nosotros católicos no enseñamos que para salvarnos tenemos que hacernos la circuncisión. Bien, luego Tito
También ya lo hemos leído, que somos salvados por su misericordia por medio del bautismo. Versículo 6. Vamos, Tito capítulo 3, versículo 6. Que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 8. Es cierta esta afirmación y quiero que en esto te mantengas firme para que los que crean en Dios traten de sobresalir en la práctica de las buenas obras. Repito, traten de sobresalir en la práctica de las buenas obras. Esto es bueno y provechoso para los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, esto es provechoso, pues, para los hombres, ¿no? Es provechoso para los hombres porque vamos creciendo en la vida de fe, vamos creciendo. Y es Dios el que nos manda a perseverar hasta el final, ¿no? Bienaventurados pues los que perseveran hasta el final, nos va a decir Jesucristo ahí en el capítulo 24 de Mateo. Entonces la iglesia nos enseña así, que somos salvos o salvados por la misericordia de Dios, pero nos invita también a actuar también nosotros, nos asocia y nos dice el numeral 2025 del Catecismo: el hombre no tiene por sí mismo mérito ante Dios, sino como consecuencia del libre designio divino de asociarlo a la obra de su gracia, de su gracia. Nuevamente la iglesia está diciendo en otro numeral que todo ha sido por obra de su gracia, pero él ha querido, dice aquí, asociarnos a la obra de su gracia. El mérito pertenece a la gracia de Dios en primer lugar y a la colaboración del hombre en segundo lugar. El mérito del hombre retorna a Dios, pues Dios es el que lo da. Bien, entonces ya tenemos en claro, hemos leído el catecismo, hemos leído la Biblia y vemos que guardan correspondencia el uno con el otro. Ahora vamos a ver qué es Qumran. Bien, vamos a ver qué es Qumran y encontramos lo siguiente, ¿no? Qumran son unas cuevas que se encontraron. Ahora vamos a ver si lo agrandamos por aquí. Aquí en la esquina se pueden apreciar unas cuevas, un lugar montañoso, y ahí se encontraron vasijas con rollos, con estos papiros, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, se le denominó, hay entre varios de estos rollos, hay uno denominado 4QMMT, que se refiere a la cuarta cueva de Qumran, y MMT son términos hebreos que se refieren a obras de la Torá, ¿no? Obras de la Torá, ¿no? La Torá es la ley judía. Bien, entonces encontramos que Qumran se encuentra al noroeste o en la parte occidental del Mar Muerto, ¿no? A cerca de unos pocos kilómetros de Jerusalén. Bien, entonces, a partir de estos hallazgos, han habido varios eruditos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Nicholas N.T. Wright, el cual es británico, un erudito británico en el Nuevo Testamento, ha sido obispo anglicano, ya se jubiló, y él nos va a decir algo muy interesante en su libro El verdadero pensamiento de Pablo, ¿no? El verdadero pensamiento de Pablo. A toda esa nueva visión sobre las lecturas que se están haciendo de Pablo se le llama la nueva perspectiva de Pablo, o nueva perspectiva paulina. Bien, N.T. Wright nos dice en su libro El verdadero pensamiento de Pablo lo siguiente en relación a lo que son las obras de la ley y cómo es que uno se hacía parte del pueblo de Dios, no parte del pacto de Dios para ser salvados. Pero nosotros no nos vamos a centrar tanto en este segundo tema del pacto, sino sobre todo en lo que son
las obras de la ley, y aquí vamos a encontrar la definición que han encontrado estos eruditos. El distintivo de membresía por el cual algunos judíos habían intentado declararse miembros en el presente, o sea, en el siglo I, antes de escuchar el veredicto escatológico, se basaba en las obras de la ley, ¿no? A ver, vamos a ver a continuación qué eran estas obras de la ley. Las obras que les hacían resaltar como los que guardaban el pacto, como el verdadero Israel. Las obras de la ley. Aquí viene. El Sabbat, las leyes sobre la comida y la circuncisión. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Nicholas Thornwright, ¿no? Guardando estas obras de la ley, que son pues las relacionadas al Sabbat, o sea, el día de descanso judío, que era el sábado, leyes sobre la comida, en otro texto que vamos a ver a continuación, con un poquito más de detalle, se nos indica qué son, y la circuncisión que ya habíamos mencionado. O sea, guardando esto, ellos eran miembros del pueblo judío porque de esta forma guardaban el pacto. Esto lo estaba enseñando esta secta del Qumran, que era una secta judía. Bien, ahora vamos a ver a otro erudito, que es el que ha causado este revuelo, esta revolución, una revolución prácticamente la que ha causado Ed Paris Sanders, ¿no? E.P. Sanders. Sanders tiene 3 doctorados, ¿no? 2 en teología y un doctorado en letras por la Universidad de Oxford. Bien, es un erudito, ha recibido varios galardones. Y ha escrito este libro y otro más, denominado Jesús y el judaísmo. Y hay otro más que ha publicado que se llama Pablo y el judaísmo palestino. Y en este otro libro que acabamos de señalar, Jesús y el judaísmo, va a hacer referencia al primero que escribió. Vamos a ver que lo están criticando y él va a dar respuesta, ¿no? Pero algunos me han insistido en que el judaísmo tuvo que ser legalista porque Pablo lo criticó al defender la justificación por las obras de la ley, ¿no? O sea, Pablo está defendiendo la salvación más bien, ¿no? De la justificación por la sola fe. Y esto implica legalismo por parte de los judíos, ¿no? Ellos pensaban que se justificaban, se salvaban por las obras de la ley. Bien, continuemos. Ahora bien, este no es el sentido de aquel debate. En primer lugar, Pablo utilizó esa frase en el contexto de un debate con otros judeocristianos, no con el judaísmo, refiriéndola al problema de si los gentiles convertidos al cristianismo tenían o no que hacerse judíos. Hagamos un alto aquí. Lo que Sanders nos está señalando, como nos estaba indicando antes Tom Wright, es que el conflicto no era tanto dentro del cristianismo. Sí, estaban introduciéndose estas ideas judaicas de un sector del judaísmo, esta secta del Qumran, pero que el problema no era en el sentido de que si nosotros los cristianos teníamos que hacernos o no judíos. Ese problema se zanjó ahí en Hechos capítulo 15, que nosotros no necesitamos los gentiles hacerse judíos para ser miembros de la iglesia o alcanzar la salvación, sino era un tema para los judíos, en el sentido de que cumpliendo estas obras de la ley se hacían miembros del pacto, por ende del pueblo judío, y alcanzaban así ellos la salvación. Continuemos. El apóstol Pablo, se oponía a la opinión de que debían ser judíos para pertenecer al pueblo de Dios. Sus adversarios pensaban que la circuncisión, la observancia del sábado y el seguimiento del código dietético eran condiciones para ser miembros del pueblo de Dios.
Presten atención, no que las obras buenas en número suficiente merecieran la salvación. Bien, entonces, como ven aquí, pues eso no era el tema de discusión entre los judíos. Y para nosotros, pues, cristianos, eh, estas obras que hemos mencionado, que aquí se han descubierto en Qumran con mayor precisión, que no lo desarrolla tanto así el Nuevo Testamento, eran pues relacionadas a la circuncisión, a la observancia del sábado, temas dietéticos, temas de purificación ritual, etcétera. Bien, entonces, pero acá encontramos otro texto que hemos encontrado de otra congregación cristiana separada y han profundizado el tema como estos eruditos y me ha gustado que se los quiero compartir para que podamos comprender mejor qué eran estas obras de la ley y la equivocación en la que han caído muchos hermanos que se han separado de la iglesia. ¿No? Es de la iglesia cristiana Betel. Tienen un corte bastante judío, ¿no? Acuden bastante a lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Pero bien, vamos a ver lo que nos interesa, lo que ellos están exponiendo, ¿no? Hay un artículo que han desarrollado que se llama ¿qué son las obras de la ley? Las obras de la ley o MMT, ¿no? Bien, vamos a ver lo que nos dice. Pablo usa, esto lo dice en referencia a Romanos 3:20, ¿no? Que dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, de Dios, ¿no? Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ahora vamos a ver lo que nos dice Pablo. Pablo usa un término designado las obras de la ley. La mayoría de los cristianos modernos han asumido que él habla acerca de la ley de Moisés. Están asumiendo que él dice que la ley fue eliminada. Las obras de la ley son ventaja alguna y las obras de la ley no son parte del sistema. Más abajo nos dice, las obras de la ley no han sido comprendidas y solo ahora con prueba arqueológica, o sea, estos papiros de Qumran, con prueba arqueológica en mano, podemos entender a qué realmente se estaba refiriendo Pablo. Nosotros ahora podemos demostrar que Pablo en realidad hablaba acerca de un conjunto de escritos que prevaleciera en el sectarismo judaico, asentado en los alrededores de Qumran y que no tuvo parte en el judaísmo rabinical. Más abajo nos dice, veremos que el término las obras de la ley de Pablo se refiere a un análisis sectario de purificaciones rituales que no tienen base en la salvación. No se refieren en absoluto a las leyes de Dios para la salvación espiritual. Se refieren solo indirectamente a los días santos. Se refieren a sacrificio e higiene, es decir, rituales de purificación. Con eso creo que va quedando más claro. Pero vamos a ver otra parte que es muy interesante. Nos dice acá, se está volviendo obvio que Pablo realmente hablaba de un concepto de la ley sustentada por la secta de Qumran y que se volvió común en el judaísmo no rabínico del primer siglo y nunca fue parte de la tradición y traducción del Talmud. No fue parte de lo que entendemos como el pensamiento general judaico. Por eso se perdió. Tuvimos que esperar a que los rollos del Mar Muerto fuesen recuperados y traducidos para ver las copias. A partir de esos descubrimientos pudimos entonces entender correctamente a Pablo. Más adelante dice, tendremos así una percepción sobre el tipo de cosas que Pablo ataca. Más adelante dice, se refiere y ocupan de detalles de las leyes sobre sacrificios y de purificación ceremonial. Muy bien, entonces aquí está, ¿no? El MMT, que significa Mixat
Maasehat Torah, ¿no? El 4QMT que habíamos mencionado antes. Terminamos con esta parte sobre el Qumran. Y aquí esta congregación nos muestra parte de los textos de estos rollos, ¿no? Por ejemplo, vayamos aquí a esta parte, ¿no? Que habla de pureza, ¿no? De sembrados, de granos nuevos de trigo, de los gentiles, etcétera. Y luego dice acá, deje que de repente debe decir ahí mano y puntos suspensivos, lo toque y lo profane y nadie debería comerlo. Más abajo dice, ningún grano del trigo nuevo de los gentiles ni debería ser introducido al santuario. Bien, con todos los estudios realizados, le han ido dando la comprensión. Y aquí con esto viene la parte medular de todo esto. Y nos dicen, aquí vemos el concepto, no coma, no toque, no saboree. Ahora, estos comentarios de Pablo tienen sentido en su totalidad. Él habla de las obras de la ley, ¿no? Esto que decíamos acá arriba, ¿no? Isaac, Maasehat, Torah, ¿no? De las obras de la ley. Y eso es lo que este texto es. Él dice que uno no puede dejarse absorber por estas cosas. El texto dice, no toque esto y no saboree eso y no haga esto. Esto no confiere justificación. Su justificación está en Cristo Jesús. Muy bien, entonces estas ideas se estaban introduciendo, por ejemplo, en la iglesia de Galacia o en la iglesia romana. Y Pablo les escribe a estas dos iglesias. Bien, y aquí viene ya la conclusión, ¿no? Este es un descubrimiento completamente nuevo y es una traducción y texto importante. Esto también es una de las razones por la cual los textos de Qumran fueron mantenidos ocultos por 50 años. Los textos, presten atención, los textos barren los argumentos del protestantismo moderno. Tremendo, tremendo, ¿no? Gravísimo. Y entonces, esto es lo que nos está dando luces, Qumran, ¿no? Y esto va trayendo una serie de crisis en muchos protestantes. Los más sinceros, pues, tomarán la decisión correcta y convendrán, pues, que la Iglesia Católica ha venido enseñando correctamente. Bien, entonces, y las obras cristianas y las obras que Cristo nos manda hacer para salvación, porque sí, hay unas obras para alcanzar la salvación que Cristo mandó. Recordemos que la Biblia no es un manual así sistemático, no, han ido exponiendo algunos hechos, algunas circunstancias que se iban presentando en el tiempo, pero la Biblia en sí no es un documento ordenado como por ejemplo lo son los catecismos, tanto el catecismo católico como los catecismos varios que se encuentran en algunas iglesias protestantes y manuales de fe de otros hermanos evangélicos. Pero Cristo sí nos mandó a hacer obras de misericordia y estas las encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 34. Vamos a ver qué es lo que nos enseña Jesucristo para la salvación una vez que hemos creído en Él, cómo debe ser nuestra vida. Vamos a Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. A ver, un alto aquí. Nos está invitando a los de su derecha, ¿no? Benditos, lo está bendiciendo, lo está santificando, recibir la herencia del reino, o sea, la salvación. Versículo 35, Mateo 25, 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, etc. Versículo 41. Ahora viene a los de la izquierda, a los hacedores de mal.
o a los que no practicaron las obras de misericordia. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, hay una condenación. Y Cristo los está condenando. Bien, versículo 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etcétera. Pues aquí se está refiriendo a que estas personas dejaron de practicar o no hicieron obras de misericordia, las obras que Cristo nos está aquí mostrando. Versículo 46. Y aquí Cristo concluye: e irán estos a un castigo eterno, o sea, los cabritos, los que no practicaron la misericordia, ¿no? Repito, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Y los justos, ¿no? Los justos, ¿no? O sea, también Cristo nos está haciendo referencia que pues hay una justificación de esta fe, pero que obra, que hace estas obras de misericordia, nos devuelve devuelve la justicia de Dios, nos trae la justicia de Dios. Maravilloso. Entonces, sí, nosotros católicos creemos que no nos salvan las obras de la ley, no nos salvan las obras antes de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, su obra de redención en la cruz, de dar su vida, ¿no? De dar su vida y resucitar. Y nosotros primero creemos porque es la gracia de Dios, por su iniciativa, la que nos da la salvación, un don, un regalo de Dios, no nuestras obras. Creyendo en Jesús, habiéndonos bautizado, ahora sí debemos llevar una vida de fe activa, una vida que obra. Si no, esta fe sería una fe muerta. Bien, hay una crisis protestante. Hay una crisis protestante. Entonces, bueno, esperamos que muchos de ellos empiecen a conocer todos estos descubrimientos, lo que la Iglesia Católica siempre ha venido enseñando, que hagan un mayor análisis, y nosotros católicos que también mostremos nuestra vida de fe, ¿no? Con obras en la familia, ¿no? El respeto a la esposa, la fidelidad, la solidaridad en el trabajo, en las tareas del hogar, el compartir también el dinero, llevar una vida cristiana. Nuestra vida cristiana no es solamente en la misa, en la iglesia, no, es aparte también del hogar, es en el trabajo, haciendo un trabajo eficiente, un trabajo honrado, honesto, ¿no? Pulcro, ¿no? Que dé resultados. En la vida política, decir que somos pues creyentes y defendemos el conocimiento científico, defendemos la moral, etcétera. Se nos llama a ser los nuevos cruzados de estas épocas, ya no con las armas como en la Edad Media, etcétera. Ahora son las armas de la inteligencia. Por eso tenemos que prepararnos tanto teológicamente, bíblicamente, en las ciencias, en las profesiones que a cada uno nos corresponde y un poco más todavía, porque estos tiempos nos demandan ser más valientes y luchar por propagar la justicia, el reino de Dios, ¿no? Llevar una palabra de esperanza a aquel que lo necesita, ¿no? Son 7 horas de misericordia físicas y 7 horas de misericordia espirituales. Podemos hacer, si no todas, las que podamos, todas las que podamos, ¿no? Si al 70, al 80%, al 90%, ¿no? Y al menos, o de repente un poco de todas. Hagamos nuestras obras de misericordia que son agradables a Dios, como dice Pablo a Tito en esta carta que le escribe, que las obras son de provecho para nuestra salvación. Compartan el video, compártanlo y dejen sus comentarios, sus apreciaciones, que eso también nos ayuda a mejorar. Bendiciones.